Buenos días a todos, a todas, autoridades, investigadoras, investigadores, comunidad académica, a quienes están de manera presencial y también a quienes nos acompañan hoy a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Universidad Alberto Hurtado. Es un agrado darles la bienvenida al lanzamiento del Núcleo Milenio de Investigación en Producción y Uso Estatal de Datos sobre Severas Violaciones a los Derechos Humanos, Data Justa. Data Justa es una iniciativa científica colaborativa en ciencias sociales que mediante teorías críticas y métodos etnográficos analizará exhaustiva, interdisciplinaria y colaborativamente el conocimiento producido por el Estado sobre violaciones a los derechos humanos y la respuesta que éste ofrece a las víctimas. El proyecto busca perfeccionar los sistemas y políticas de datos en esta materia, así como la asistencia y reparación a las víctimas, alineándose con los estándares internacionales a los que nuestro país se encuentra comprometido. Este núcleo milenio se desarrollará en el periodo comprendido entre los años 2024 y 2027 con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, a quienes agradecemos profundamente por el apoyo. Para dar inicio a este evento, agradecemos especialmente la presencia en esta sala a la directora del Servicio Médico Legal, señora Marisol Prado, al director general de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, señor Rodrigo Mora, a la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, señora María Fernanda García Irribarren, al rector de la Universidad Alberto Hurtado, señor Cristian del Campo, a la vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Universidad Alberto Hurtado, señora Antonia Larraín, al vicerrector académico, señor Eduardo Abarzúa, al vicerrector de Integración, señor Cristóbal Madero, al decano de la Facultad de Psicología, el señor Álvaro Soto, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, señora Paulette Landon, y a la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado y directora alterna del Núcleo Data Justa, a la señora Elizabeth Lira. Saludamos a las autoridades y miembros de los planteles de educación superior que nos acompañan y que, por supuesto, son parte integrante de este proyecto, que son la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Atacama. En particular, también saludamos a quienes nos acompañan hoy, a la vicerrectora de Investigación de la Universidad Diego Portales, a la señora Maite Desea, al director del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Juan Larraín, al director del Centro de la Universidad Católica para el Diálogo y la Paz, señor Patricio Bernedo, la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora María Olaya Grau, a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, señora Daniela Acatino, a la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la señora Lidia Casas. Saludamos también a la doctora Catherine de Ignacio, que nos acompaña el día de hoy en esta presentación y quien en unos momentos más ofrecerá una conferencia magistral titulada Feminismo de Datos para los Derechos Humanos. Agradecemos la presencia y colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de Justicia del Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Servicio Nacional de la Mujer y al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, al Ministerio Público, que también nos acompaña, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Comité para la Prevención de la Tortura, a la Defensoría de la Niñez, al Instituto Milenio, a nuestros núcleos milenios asociados, el Instituto Milenio Violencia y Democracia Biodemos y el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que son instituciones que nos acompañarán durante el desarrollo de este proyecto. A continuación, invitamos
a la testera al señor Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, institución que patrocina el proyecto Data Justa, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Señor rector, por favor. Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidos a la Universidad Alberto Hurtado. Para mí es una gran alegría poder recibirlos en nombre de toda la comunidad universitaria en este día tan significativo para todos nosotros, quienes componemos esta comunidad. Estamos muy contentos de tenerlo acá en la universidad y en especial no voy a reiterar todos los saludos que se acaban de dar, me hago parte de ellos, pero en especial sí quiero reiterar el saludo y el reconocimiento a las profesoras Oriana Bernasconi, a Elizabeth Lira, Daniela Catino, Daniela Bolívar y Lidia Casas, que son quienes lideran este proyecto, así como las investigadores e investigadores asociados de este proyecto, Felipe Paredes, Daniela Paz Zúñiga, Andrés Tello y Alejandra Vega. Y también a la profesora Catherine D'Ignacio, que nos dará esta conferencia magistral a continuación. Para las universidades que participamos en esta iniciativa, la Universidad Diego Portales, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Atacama y nosotros como Universidad Alberto Hurtado, resulta de gran importancia ser parte de este proyecto, por lo que significa trabajar en colaboración, lo que no es necesariamente obvio, ni mucho menos, para desarrollar una investigación de este tipo, una investigación también con un enfoque interdisciplinario, hay muchas disciplinas involucradas, y también que quiere ser interseccional. Sin duda que hoy tenemos una conciencia mucho mayor como sociedad, como país, respecto a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile, y sin embargo queda muchísimo para avanzar. Pues en un tema como este, donde sin duda sucede lo que el profesor Mark Lilla de la Universidad de Columbia acaba de publicar en su último libro, que se llama Ignorancia y Felicidad, donde él refiere cómo tenemos una predisposición las personas a evitar el conocimiento o la confrontación con realidades que son complejas y desafiantes. Dice el profesor Lilla que preferimos evitar la complejidad, aferrándonos a visiones simplistas, preferimos no tener tantos datos, no profundizar, no comprender las distintas variables, porque la complejidad puede resultar muy abrumadora. O bien porque las verdades incómodas producen precisamente eso, incomodidad, ansiedad, crisis, por lo que preferimos permanecer en la ignorancia como un mecanismo de defensa emocional. O también porque preferir la ignorancia puede ser reflejo de una evasión de la responsabilidad personal o colectiva respecto del conocimiento. Preferimos no saber, porque eso puede ayudar a evitar tener que tomar decisiones difíciles o asumir las consecuencias de nuestras acciones. En este sentido, resulta tan esperanzador que este proyecto se realice en conjunto con instituciones del Estado, como un modo de hacernos cargo como sociedad en su conjunto de este tema. Finalmente, el profesor Lilla señala que ignorar información relevante como sociedad puede conllevar consecuencias políticas y sociales significativas, pues solo cuando uno entiende verdaderamente las cosas, cuando uno tiene una comprensión informada, puede entonces dar lugar a decisiones públicas y políticas que reflejen la realidad verdadera, impidiendo seguir avanzando en la polarización en que nos encontramos como planeta y en el debilitamiento de la democracia. Hasta aquí las ideas del profesor Mark Lilla.
Esto lo compartí en la última grabación que tuvimos con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, un par de meses atrás, unas palabras a nuestras graduadas y graduados. A mí me tocó estudiar teología y en esa disciplina, particularmente en la teología cristiana, la memoria tiene un lugar muy central. Lo refuerza con un concepto muy particular. Se refiere a la anamnesis. Y la anamnesis no es solo recordar, no es solo conmemorar, rememorar o evocar. Es distinta. Etimológicamente significa la acción de negarse a perder la memoria. Negarnos a perder la memoria es negarnos a la amnesia colectiva. Esa fue la clave de las primeras comunidades cristianas. Hacer anamnesis era negarse a olvidar lo que había ocurrido en Jesús de Nazaret. Esa misma palabra, ese mismo concepto, lo recupera en el siglo XX la teología política. Porque la teología política señala que es necesario traer al presente los recuerdos del pasado, esos recuerdos que son peligrosos, esos recuerdos que son complejos, que son incómodos. Es hacer memoria en vista a producir una acción determinada, en vista a interrumpir el adormecimiento colectivo que produce la idea de un acontecer social como un eterno continuo, sin urgencia, sin un horizonte a la vista. Lo que este proyecto, creo, nos ofrece es otra manera de hacer anamnesis, otra manera de negarse a perder la memoria colectiva como sociedad. Aquí será a través del análisis de cómo el Estado produce una información sobre las víctimas de violación a los derechos humanos para contribuir a la creación de sistemas integrados de información que permitan conocer mejor a las víctimas y generar información útil para ofrecerles así un servicio adecuado de reparación y asistencia, tanto jurídica como psicosocial. Termino estas palabras reiterándoles la bienvenida a nuestra universidad, a nuestro campus patrimonial, un lugar que está en el corazón de la ciudad, un lugar acogedor, un lugar bello, pero estas casas que lo conforman no son solo estéticamente bellas, sino que están llenas de vida, pues en varias de estas mismas casas y edificios de la universidad, muchas personas, muchos profesionales, académicas, dirigentes vecinales, dirigentes políticos, sacerdotes, religiosas, trabajaron incansablemente en organismos que defendieron los derechos humanos. Este lugar nos debe ayudar a recordar a tantos hombres y mujeres que hicieron de la pasión por la justicia un compromiso profesional y personal a riesgo de la propia vida. Desde aquí recordamos y agradecemos por sus vidas y por su entrega. Que sea una jornada muy fructífera y que Dios multiplique el esfuerzo de todas y todos quienes van a participar en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Aprovechamos la oportunidad para saludarle la bienvenida al subsecretario de Educación Superior, el señor Víctor Orellana, quien se acaba de integrar a la actividad. Muchas gracias por acompañarnos, subsecretario. A continuación, invitamos a la testera a la directora del Servicio Médico Legal, señora Marisol Prado, quien nos entregará unas palabras en nombre del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo Falcón. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido una de las instituciones colaboradoras fundamentales para cumplir con los objetivos de este proyecto. Así que, doña Marisol, por favor, la invitamos a pasar adelante. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos, especialmente a la universidad y a su rector, quien nos alberga hoy día.
Me uno a los vocativos y a los saludos antes expuestos y bueno, quiero decir que me asiste la gran responsabilidad y el honor de estar representando al ministro en esta actividad tan importante para él, pero que por distintos problemas de agenda no pudo asistir y por lo tanto me envió en su representación. Espero poder estar a la altura con algunas palabras. Lo primero es felicitar esta iniciativa de llevar adelante el Núcleo Milenio de Investigación en Producción y Uso Estatal de Datos sobre severas violaciones a los derechos humanos y vulneraciones de derechos, llamado Data Justa. Qué buen nombre para los tiempos que nos albergan. Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, colaboraremos en todo lo que se requiera para que el trabajo intersectorial que se ejecute constituya un aporte para el país, considerando que los temas que se han expuesto como sujetos de la investigación están muy relacionados de distintas formas con la labor que realiza nuestro sector. Es indudable que el conocimiento de los datos, el cruce de información y su análisis son insumos muy valiosos para la generación de políticas y acciones destinadas a enfrentar problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. En los casos de violaciones a los derechos humanos siempre se requiere verdad, justicia, reparación y memoria. Por ello es que este es el piso mínimo para evitar que exista repetición. Respecto al tema de los femicidios frustrados, el circuito intersectorial de femicidio que lidera el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género surte los datos para el informe sobre el tema que elabora esa Secretaría de Estado. Entre los componentes de ese circuito se encuentra nuestro Servicio Médico Legal, que es un organismo encargado de proporcionar evidencia científica en los casos investigados en tribunales y colaborar de esa manera a la justicia. En el tema que nos ocupa, el Servicio Médico Legal entrega pruebas técnicas y científicas para afirmar que la muerte de una mujer tiene características de femicidio, al igual que el daño de lesiones tiene características de femicidio frustrado. Esto ha sido fundamental en los últimos años para esclarecer distintos casos, pero también para actuar en perspectiva de género, no solo desde una creencia, sino que con datos objetivos y técnicos que son las evidencias periciales. Es decir, actuamos en perspectiva de género, diferenciando un femicidio de un homicidio normal, que tiene una connotación muy significativa, porque genera para la justicia y también para la perspectiva de género una direccionalidad hacia la violencia ejercida por terceros. Sobre la trata de personas, existe una mesa intersectorial encabezada a nivel nacional por la Subsecretaría del Interior y a nivel regional por nuestras Ceremis de Justicia y Derechos Humanos. En este tema, también como Servicio Médico Legal, trabajamos a través de la constatación de identidad de las personas a través de ejercicios de ADN cuando son solicitados para personas que están secuestradas. También hemos trabajado en protocolos de constatación de lesiones, violencia sexual y elaboración de daño físico y psicológico. La trata de personas es un delito que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, pues vulnera la dignidad y la libertad de una persona, a la vez que afecta seriamente su integridad física y psíquica. Existe un protocolo de coordinación intersectorial destinado a un adecuado acceso de las víctimas a los servicios en forma y plazo, que además se encuentra en reformulación para su perfeccionamiento, con un enfoque centrado en la víctima y en los sobrevivientes. Sobre este tema, que hoy se vincula con crimen organizado, se elabora un informe anual que indica que durante el año 2023 se formalizaron 73 causas con 405 víctimas, con un 56,8% que se referían a trata de origen laboral y un 42,7% como trata sexual. En lo que se refiere a los casos de violencia institucional producidos durante el estallido social,
existe una comisión en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal que aborda la temática y una mesa de trabajo con organizaciones de víctimas en la que recientemente se conocieron los requerimientos desde las diversas afectaciones y territorios que representan. Asimismo, está previsto que durante el año 2025 se realice un trabajo interinstitucional respecto de la atención de víctimas, así como un trabajo de acceso a la justicia para causas penales y también civiles. Todas estas materias son muy complejas y requieren de un abordamiento intersectorial, como lo estamos haciendo durante la presente gestión. Es claro, asimismo, que su foco está puesto en las víctimas, por lo que esperamos que el trabajo que se realice, que tiene precisamente esa orientación, contribuya a un conocimiento más acabado de lo que se realiza y de lo que se requiere en esta política pública en desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. A continuación, invitamos a la directora del proyecto, Data Justa, a la profesora Oriana Bernasconi, quien nos va a explicar, nos va a contar brevemente los objetivos del proyecto y el plan de trabajo trazado para este trienio que estamos partiendo el día de hoy. Profesora, por favor. Muy buenos días. Como directora de Data Justa quisiéramos darles una cordial bienvenida a este acto de lanzamiento público de nuestro proyecto científico y agradecer su compañía hoy. En particular, la presencia de las siguientes autoridades: el subsecretario de Educación Superior del Ministerio de Educación, señor Víctor Orellana; el director general de la Corporación de Asistencia Judicial, señor Rodrigo Mora; la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, señora María Fernanda García; la directora del Servicio Médico Legal, señora Marisol Prado; el señor rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristian del Campo. Nos alegra además la asistencia de vicerrectores, directores y profesionales de reparticiones de diversos ministerios y servicios del Estado de Chile, con quienes estaremos desarrollando esta investigación. Nos complace también la presencia de directores de unidades académicas de las 6 universidades chilenas asociadas, investigadores e investigadoras, miembros de organismos y colectivos de derechos humanos, colegas, estudiantes, amigos y amigas. Muchos de los que están aquí hoy han sido parte de nuestra trayectoria profesional, individual o colectiva. Sentimos su compañía como un gesto de respaldo a este nuevo proyecto y la acogemos con un profundo sentido de responsabilidad. Para que una sociedad pueda afrontar violaciones a los derechos humanos y severas vulneraciones a la integridad de las personas, la producción de conocimiento es vital. El conocimiento permite acceder a la verdad de lo ocurrido, comprender y medir la magnitud de este tipo de hechos, organizar los mecanismos para ofrecer protección, reparación y justicia a las víctimas y sus familias, y establecer las medidas y condiciones necesarias para evitar la recurrencia de estos eventos. A nivel social, el conocimiento sobre violaciones a derechos humanos y severas vulneraciones contribuye a promover el diálogo y la reflexión, propiciando una cultura de cuidado, respeto y solidaridad. En este sentido, y como nos enseñó el valeroso trabajo de la sociedad civil chilena durante la última dictadura, este tipo de conocimiento es un poderoso antídoto ante la amenaza del negacionismo, la impunidad y la indiferencia. Es también un recurso para generar vínculos sociales, lazos, buscar juntas y generar, ¿no?, formas de colaboración. De ahí que su generación y circulación contribuya a sostener la convivencia democrática, fortalecer el Estado de Derecho y fomentar la coexistencia pacífica. En el sistema interamericano de derechos humanos,
Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido al alcance de este derecho, y cito: «Toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad sobre lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las cuales se cometieron crímenes aberrantes, a fin de evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir en el futuro». Vivimos una época marcada por rápidos procesos de datificación. Esto significa que una diversidad de actividades, comportamientos y características de las personas se traducen hoy en información que puede ser recogida, almacenada y analizada por computadoras. En el campo de los derechos humanos y las operaciones humanitarias, la datificación podría permitir tomar decisiones en base al procesamiento continuo de datos. Como puntualiza Lynette Taylor, una implicancia fundamental de la revolución digital para el campo de los derechos humanos es que personas y poblaciones que solían permanecer desconocidas para los tomadores de decisiones e investigadores alrededor del mundo pueden ser hoy digitalmente visibles. El Estado es uno de los actores responsables de la producción, monitoreo, uso y circulación de conocimiento sobre este tipo de hechos. Luego de su pasado dictatorial, el Estado de Chile ha implementado diversos mecanismos y un soporte institucional para abordar su historia violenta y garantizar la prevención de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, como tantos otros Estados, lucha por eficiencia y eficacia en la gestión de transgresiones actuales. ¿Cómo generar, usar y proveer conocimiento que permita la gestión oportuna y eficaz de casos actuales, así como la prevención de casos futuros en materia de derechos humanos? La intersección de los estudios críticos de datos, los estudios de ciencia y tecnología, los estudios de derechos humanos y las ciencias sociales permanece virtualmente inexplorada en Latinoamérica. Data Justa cruza fronteras disciplinarias y potencia la convergencia entre estos campos del saber para abordar un desafío científico y público global, mediante la generación de conocimiento de frontera desde Chile, con un equipo liderado por 5 científicas que ya reúne trabajo interdisciplinar e internacional previo. Entre 2024 y 2027, Data Justa analizará mediante métodos etnográficos y espacios retributivos cómo el Estado chileno aborda violaciones a derechos humanos y delitos complejos y especialmente gravosos. Cómo el daño es traducido al lenguaje del Estado, cuáles son las experiencias de las víctimas en las distintas dependencias estatales y cómo diversos actores sobrellevan intrincados procesos que subyacen a la formulación, uso y difusión de datos, a la aplicación de estándares y protocolos y a la provisión de prestaciones y servicios a las víctimas. Vamos a ver ahora un pequeño video que sintetiza, es una sinopsis de nuestro proyecto. Y proteger. En un mundo repleto de datos, ¿cómo podemos asegurar que las historias de las víctimas no queden en el olvido? Data Justa nace para abordar interdisciplinariamente un problema global. Los sistemas de registro, los protocolos, la forma en que el Estado registra, refleja la manera en que el Estado ve a la víctima. No siempre los datos dialogan entre sí, que implica que no hay una posibilidad de tener entendimientos comunes para medir un único fenómeno. Hay desafíos muy importantes relativos, ¿cierto?, a la manera en que esos datos pueden integrarse, a la forma en que esos datos se sistematizan, a la forma en que esos datos se comparten. Este proyecto busca investigar cómo el Estado documenta a las víctimas, cuáles son los elementos prioritarios de esa documentación y cuáles son las acciones de reparación que el Estado ha implementado para esas víctimas. Y hemos decidido abordarlo a través de 3 líneas de investigación. La primera es la producción y uso de datos, la segunda es la gestión y asistencia a las víctimas, y la tercera son los sistemas de control, regulaciones y estándares internacionales en materia de gestión de víctimas en casos de derechos humanos. Esas 3 líneas se cruzan con 3 casos concretos de victimización que vamos a estar estudiando: los femicidios frustrados, la trata de personas
y las víctimas de violencia institucional en el contexto del estallido social de 2019. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos es muy importante resaltar que el Estado tiene responsabilidad no solamente por aquello que hacen, también por aquello que el Estado no hace. De esta manera, cuando miramos el femicidio y los femicidios frustrados, estamos mirando aquellos espacios en donde el Estado, por razones de negligencia, de no contar con la información suficiente, no hace y deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad. La trata de personas en Chile es un fenómeno que puede afectar a personas de distintas edades, de distintos géneros. Es un fenómeno, una vulneración que ocurre primero a personas que están en situaciones de alta vulnerabilidad social, pero también personas que precisamente y producto de esa vulneración se encuentran supeditadas a ciertas redes de criminalidad. Yo creo que en relación con el estallido social, una de nuestras mayores contribuciones es precisamente poder tender puentes entre los distintos tipos de registros que las instituciones que se vieron involucradas hicieron en relación con las víctimas. El Estado tiene la Ley de Datos Privados, que es la Ley 19.628, que limita el acceso a los datos privados entre instituciones, aunque sean instituciones del Estado, y entre particulares. Eso significa que las víctimas tienen que contar una y otra vez sus historias en las distintas instancias que les prestan servicios. El conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos es fundamental para que el Estado pueda asumir su responsabilidad frente a estos hechos. Este conocimiento contribuye a reconocer los daños causados, validar la experiencia de las víctimas, garantizar el cumplimiento de los estándares que regulan su trato, ejercer justicia, mejorar las políticas públicas y fortalecer la democracia. En la sociedad ratificada en que vivimos, los estados recopilan muchísima información sobre sus ciudadanos. Sin embargo, el conocimiento que el Estado produce sobre violaciones a derechos humanos es problemático. Existen discrepancias en los criterios de acreditación de las víctimas, información dispersa y compartimentada, leyes que limitan el acceso a datos privados o dificultan la colaboración entre organismos, víctimas que se ven obligadas a volver a contar sus historias, casos excluidos y lagunas significativas a la hora de abordar eficazmente las violaciones a los derechos humanos. Data Justa contribuirá a la promoción de la rendición de cuentas y a la protección y el avance progresivo de los derechos humanos, al fomento de la paz, la gobernanza sostenible y el desarrollo social integral. Alianzas con centros especializados como el Laboratorio de Justicia de Datos de la Universidad de Cardiff, el Centro para Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick, los Centros de Derechos Humanos de universidades chilenas y los Institutos Milenio sobre Violencia y Democracia y de Fundamento de Datos permiten avanzar en nuestra comprensión de la ciencia de datos, la violencia y la democracia y amplificar nuestra capacidad de incidencia pública. Impactaremos a la ciencia a través de conocimiento interdisciplinario original de alcance global en la intersección de derechos humanos, ciencia de datos y ciencias sociales. También impactaremos en una nueva generación de jóvenes profesionales e investigadores en este campo, a través de la investigación colaborativa con el aparato estatal sobre conocimientos difíciles y sensibles, que también requieren prácticas científicas éticas. A nivel de la sociedad, contribuiremos al reconocimiento de las víctimas y a su reparación efectiva, integrando sus percepciones sobre las prácticas de los funcionarios del Estado. Lo que esperamos todos es aprender, es mejorar la calidad de nuestro trabajo y contribuir con estas reflexiones a que la acción del Estado sea de mejor calidad. Algunos desafíos que tenemos por delante para poder cerrar. Los datos no son neutrales. Están atravesados por relaciones de poder y por intereses.
Los datos también encarnan valores. Estas dimensiones políticas, sociales y culturales de los datos influyen en su diseño, recolección, uso e impacto. A su vez, la forma en que los datos son procesados prefigura el modo en que conocemos los fenómenos sociales que representan, el tipo de información que llegamos a valorar sobre ellos y aquello que es materia de nuestras actuaciones. De ahí que sea especialmente relevante que el Estado fortalezca su perspectiva de derechos humanos en la propia gestión de la información que produce, de modo que pueda participar formalizando y asentando estos derechos mientras ejerce sus responsabilidades. Más aún, en momentos en que tenemos la capacidad de proveer de respuestas basadas en evidencia, el desafío es gestionar datos e información desde la perspectiva de la justicia social, la transparencia, la rendición de cuentas y la ética del cuidado. En el marco de la justicia social, la justicia de datos, de ahí nuestro título, busca garantizar que las personas sean representadas de manera justa, prevenir que no sean discriminadas, que los datos no perpetúen o amplíen inequidades y desigualdades sociales, sino que promuevan un acceso y uso equitativo. La perspectiva interseccional es aquí central, permite reconocer cómo las inequidades y estructuras de poder desiguales actúan en conjunto para modelar el acceso y goce diferencial a los datos. La justicia de datos requiere también reflexionar sobre cómo diversas disciplinas y modalidades de ejercicio profesional orientan nuestro acercamiento a estos hechos, el conocimiento que elaboramos de ellos y las actuaciones que desplegamos para hacer justicia y ofrecer reparación. En materia de derechos humanos, la justicia de datos exige, creemos, una pedagogía para que el afrontamiento social del daño permita resguardar y reforzar derechos en vez de alimentar la pornoviolencia. Estos son algunos de los desafíos que Datos Justa intentará abordar, colaborando con agencias estatales, participando de redes científicas, formando nuevas generaciones, colaborando con equipos nacionales e internacionales y tratando de incidir en el debate contemporáneo y las políticas públicas en materia de derechos humanos. Quisiéramos cerrar agradeciendo nuevamente su compañía, la participación de la profesora D'Ignazio hoy y la generosa colaboración de la profesora Jocelyn Dunstan y del equipo directivo y ejecutivo del Instituto Milenio de Fundamento de Datos para la visita de Catherine. También reconocer el trabajo de difusión de los equipos de comunicaciones de las universidades asociadas, en particular al equipo de comunicaciones de esta universidad, la Universidad Alberto Hurtado, por su cariñosa colaboración en la organización de esta actividad. Nuestra coordinadora de investigación y comunicaciones, Daniela Mancilla, atenta a cada detalle, ha hecho un trabajo espléndido que valoramos especialmente. Finalmente, queremos reconocer el apoyo y compromiso de nuestras respectivas unidades académicas y universidades por dejarnos crecer haciendo lo que nos apasiona. Esperamos hacer una diferencia. Muchas gracias y que disfrute la conferencia. Muchas gracias, profesora Bernasconi, por la clarísima explicación del trabajo al que estamos convocadas y convocados en este periodo que comienza el día de hoy. Les invitamos a seguir el desarrollo de este proyecto a través del sitio web www.datajusta.cl, el Instagram @datajusta.milenio y a Núcleo Milenio Data Justa, a seguir a Núcleo Milenio Data Justa en Facebook. Bien, es un honor dar inicio y como broche de oro para cerrar esta actividad de lanzamiento a la conferencia internacional impartida por la doctora Catherine D'Ignazio. La doctora D'Ignazio es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Tufts, con posgrados en el MIT y en el Main College of Art and Design. Actualmente es profesora asociada en el MIT y directora del Laboratorio de Datos Más Feminismo, donde investiga el uso de datos y métodos computacionales para la justicia racial y de género. Además de su trayectoria académica, la doctora D'Ignazio es artista, diseñadora y mamá hacker. Y en ese rol ha desarrollado tecnologías feministas, promoviendo la alfabetización de datos con compromiso cívico. Ha liderado hackatones de justicia reproductiva y trabajado en proyectos de contracartografía
para mejorar el acceso a datos y la equidad en el cuidado materno. Entre sus publicaciones, numerosas por cierto, destacan Data Feminism del año 2023, coescrita con Laura Klein, y Counting Feminicide, Data Feminism in Action del año 2024, que explora cómo el activismo latinoamericano en torno a los femicidios transforma la producción científica de datos. Agradecemos al Instituto Milenio de Fundamentos de Datos por hacer posible su presencia el día de hoy. Esta conferencia sin duda promete ser una valiosa oportunidad para reflexionar desde una perspectiva feminista interseccional sobre la producción de datos y sus efectos en la justicia social. Con mucho gusto recibimos a la doctora de Ignacio. Les pido por favor que le brindemos un fuerte aplauso. Le invitamos al centro del escenario, por favor. Sí. Le invitamos a tomar asiento al centro del escenario. Sí, y también invitamos a la profesora Bernasconi, que va a continuación, perfecto, que va luego a moderar la conversación posterior a la conferencia. Por favor, doctora de Ignacio, tiene usted la palabra. Sí, a ver, si me permite. Ok, ¿está bien? Ok. Bueno, wow, muchas gracias. Estoy muy honrada estar aquí con ustedes, con un grupo muy grande de personas y con este proyecto Data Justa que me inspira mucho, de verdad. Y lo que me inspira tanto es ver a un grupo de mujeres investigadoras trabajando en colaboración con el Estado. Es algo que en este momento en mi país no es posible. Está menos y menos posible cada día. Así que me está dando inspiración en un momento en que estoy medio triste sobre el estado de democracia. Así que gracias. Bueno, voy a empezar. Yo les voy a hablar hoy sobre feminismo de datos para los derechos humanos y vamos a ir a través de mis dos libros, Feminismo de Datos y el libro nuevo, Counting Feminicide, Contar los feminicidios, que es Feminismo de Datos en acción, digamos. Pasamos. Gracias. Primero, quiero dar las gracias a la nación Wampanoag y los pueblos de Massachusetts. Ellos son los pueblos indígenas, los pueblos originarios de donde vengo. Y yo soy huésped en sus tierras. Próximo. Y bueno, voy a hablar hoy de este libro que salió en 2020. Se llama Feminismo de Datos. Es un libro coescrito con la profesora Lauren Klein, que también es de los Estados Unidos. Ella da clases en Emory University, que queda en Georgia. Y desde, bueno, salió este libro en 2020 y describe 7 principios de cómo podemos abordar la ciencia de los datos de la perspectiva de feminismo y de feminismo interseccional. Pero quiero primero explicar un poco de las motivaciones. ¿Por qué queremos juntar el feminismo con los datos? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué estamos pensando así? Cuando salió el libro, mucha gente decía, well, ¿por qué? ¿Por qué hay que juntar feminismo con datos? Así que primero quiero explicar un poco de esto. Una cosa que quiero notar es que el libro es en inglés, es gratis y de libre acceso, abierto, pero también gracias al colectivo feminista Data Género, tenemos una traducción en castellano que también es libre, así que se puede leer en castellano. Ok, próximo. Ok, un poco de esta motivación de feminismo de datos. Hoy en día, probablemente no tengo que decir esto a esta audiencia, pero hoy en día los datos son una tremenda forma de poder.
Y con datos incluyo también la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se basa en datos. No tenemos IA sin datos y sin muchos datos, ¿no? La ciencia de datos se ha utilizado para obtener enormes beneficios. Y yo soy fan, ¿no? Yo soy programadora, yo soy persona tecnológica, me gustan los datos desde décadas, me gustan, ¿no? El problema, ¿no?, es que también la ciencia de datos y la IA, los sistemas con algoritmos y eso, están también replicando el poder estructural de la sociedad. Esto significa como, por ejemplo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, ¿no? Replicamos con los datos, reproducimos estos sesgos dentro de los datos, ¿no? Además, los datos son poderosos de una manera, son una forma de capital, literalmente, ¿no? Si miramos quiénes son las empresas más grandes y más ricas del mundo, son las empresas que pueden recopilar, guardar, movilizar, usar muchos datos. Las empresas como los Google, Facebook, Meta, Microsoft, etcétera, etcétera. Y ese poder que están como centralizando en las corporaciones, ¿no?, están ejerciendo de manera desigual y está específicamente usando este poder un grupo pequeño, homogéneo de corporaciones y otras instituciones con muchos recursos. Así que si los datos están tan centralizados, ¿cuál es el resultado de esto? Y les quiero explicar un poco también porque aquí estamos hablando de un proyecto Data Justa, cómo podemos juntar los datos con la justicia, ¿no? Pero tenemos que empezar desde el punto de vista de que los datos ahora normalmente están usando los datos para la injusticia, o los efectos, digamos, de los datos son injusticia. Así que si vamos a usar datos para justicia, tenemos que pensar intencionalmente cómo vamos a hacer esto. Así que, ¿cómo son los efectos de esta desigualdad de datos próximo? Sí. Casi todos los días, no sé si es así aquí en Chile, pero casi todos los días en los Estados Unidos, por lo menos, hay una nueva noticia en la prensa sobre un sistema de inteligencia artificial que, por ejemplo, degrada los currículos de las mujeres, o un algoritmo de préstamos que discrimina a las personas racializadas, o un algoritmo de servicios públicos que tiene un sesgo en contra de las familias con bajos ingresos. Así que estamos produciendo sistemas que reproducen los poderes estructurales de la sociedad, ¿no? Y lo que pasa es que estamos también escalando estas desigualdades al nivel de estos sistemas, que son sistemas muy grandes en muchos casos, ¿no? Así que estamos escalando la desigualdad con los datos. Próximo. Y más, otro más problema es que hay una asimetría, ¿es una palabra? Ok, muy bien. Hay una asimetría en innovación. Y se puede ver aquí, en este ejemplo, yo también estudio con unos estudiantes en el MIT, estudio tecnologías en el sector de vivienda, cómo está el sector integrando tecnologías y IA y datos nuevos. Y en este sector, por lo menos aquí en los Estados Unidos, han surgido multitud de tecnologías nuevas, algoritmos, modelos predictivos, podemos ver aquí algoritmos de calificación
de crédito, selección de inquilinos automático, reconocimiento facial para acceso a los edificios y más. Pero cuando ves para quiénes son estas tecnologías, para quiénes estamos innovando, ¿no? Vemos que todas estas tecnologías son para los propietarios o las corporaciones grandes que son dueños de muchas propiedades, ¿no? Así que les pregunto, es como es una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Y por qué hay tanta asimetría de innovación? ¿Por qué hay tanta asimetría de información? ¿Dónde están las tecnologías y los sistemas de predicción, la ciencia de datos que puede ayudar a los inquilinos a conseguir su hogar, ¿no? O a quedarse? ¿O dónde están las tecnologías para ayudar a los inquilinos a ver quiénes son los propietarios malos que no arreglan las cosas en la propiedad, ¿no? Es algo que siempre, si has sido inquilino, necesitas, ¿no? ¿Y por qué no estamos construyendo estos sistemas, no? Y bueno, aquí es donde entra el feminismo. Y lo que explicamos en Feminismo de Datos es cómo el feminismo y el feminismo interseccional en particular se ha centrado precisamente en este tema, los desequilibrios de poder, la desigualdad transversal, las fuerzas estructurales que lo causan, y eso durante mucho tiempo. Es decir, que tenemos herramientas del feminismo para analizar estas asimetrías y los efectos desiguales de estos sistemas. Pero cuando Lauren y yo damos charla de feminismo de datos, y siempre con todos los términos nos gusta ser precisas sobre qué feminismo estamos usando en el libro. Hay muchos feminismos, ¿no? Y no todos están de acuerdo con ellos mismos, ¿no? Así que, ¿qué entendemos por el feminismo? En primer lugar, el feminismo en su esencia implica una creencia en la igualdad para todos los géneros. Lo que incluye tanto a las mujeres cis y trans como a los hombres y las personas no binarias y más, ¿no? Así que si crees en la igualdad de estos seres humanos, es una creencia feminista. Pero si miras a tu alrededor, te das cuenta que este objetivo, esta creencia, aún no se ha hecho realidad en el mundo, ¿no? Vivimos en un mundo muy desigual. Así que el feminismo también implica necesariamente una acción política organizada en nombre de las mujeres y las minorías de género para hacer la realidad este objetivo de igualdad. Y por último, y para mí es el favorito, el feminismo es un conjunto de teorías y ideas. Estas teorías comienzan pensando en cuestiones de desigualdad con respecto al sexo y al género, pero en los últimos 40 años de estudios y también la realidad política han traído muchas más dimensiones de desigualdad. Incluyendo raza, la clase, la sexualidad, la capacidad y más. Y lo que significa, me da inspiración porque significa que no tenemos que solucionar nuestros problemas que parecen nuevos, no son tan nuevos, ¿no? Podemos usar las ideas de la historia. Próximo. Y este análisis multidimensional del feminismo y sistémico se denomina interseccionalidad. Y tal vez ustedes ya saben, ya mencionaron las personas aquí la interseccionalidad, pero para explicarlo un poco, es un término de trabajo legal de Kimberly Crenshaw, que está aquí en rosado. Y es para explicar cómo la desigualdad social no se puede explicar por una sola dimensión de diferencia, como el género. No podemos mirar solo al género, solo al sexo, ¿no?
Y ella y las personas del mismo tiempo, como Combahee River Collective, que ven aquí, que estaban teorizando como el mismo concepto más o menos, estaban empezando de la experiencia de las mujeres negras en los Estados Unidos. Y son ellas que tienen que afrontar el racismo y el sexismo al mismo tiempo. Y fue eso que ella conceptualizó interseccionalidad con una metáfora espacial. Es la intersección de dos sistemas de poder. El sexismo a un lado y el racismo al otro lado. Y eso nos trae a la idea que está aquí, que el feminismo interseccional no trata solo de mujeres y ni de género. Se trata de poder. ¿Quién lo tiene y quién no? Gracias. Así que lo que hacemos en el feminismo de datos, en el libro, es utilizar las enseñanzas del feminismo interseccional junto con otras ideas del activismo feminista, del pensamiento crítico, y llegamos a estos 7 principios aquí, para hacer una ciencia de datos más ética y más equitativa. Más o menos la pregunta que querríamos responder en escribir el libro fue ¿cómo podemos hacer una ciencia de datos feminista? Es decir, ¿cómo podemos hacer una ciencia de datos que ayuda a hacer un mundo más igual o más equitativo? Porque la ciencia de datos que existe no está haciendo esto. Así que los principios son así y en cada capítulo se trata de un principio. Y lo que tratamos de hacer es escribir para principiantes. Pueden ser principiantes en género o en feminismo. O pueden ser principiantes en datos, informática, porque para nosotras sabíamos que esos son dos mundos que no se conocen mucho, ¿no? Así que tratamos de introducir la teoría feminista y también introducir las ideas de la informática, de la ciencia de datos. Así que los principios son así, como examinar el poder, desafiar el poder. Eso se tiene que ver con la definición de feminismo que les di hace poco, que se concentra en el poder, entender el poder estructural. Después, elevar la emoción y la corporalidad, repensar los binarismos y las jerarquías, adoptar el pluralismo, considerar el contexto y hacer visible el trabajo. Así que hay un capítulo para cada principio. Y el objetivo fue hacer como operativo el feminismo para la ciencia de datos, usar el feminismo para hacer la ciencia de datos. Y bueno, atrás un momento, les quiero decir que hemos como repensado los principios para esta época de AI o IA. Así que tenemos un nuevo artículo, se llama Data Feminism for AI, si les interesa en todo este discurso de IA. Gracias. Bueno, y ahora lo que quiero hacer es vamos a como cambiar y vamos a entrar en los principios del feminismo de datos y les quiero presentar unos ejemplos de lo que queremos decir, lo que significa examinar el poder, desafiar el poder y más. Así que podemos empezar aquí. Este es un proyecto de arte. En el libro hablamos de muchos proyectos, muchos ejemplos. Este es uno, se llama Library Missing Datasets o Biblioteca de Bases de Datos Faltantes, es de Mimi Onuoha. Y se trata de, es una obra de arte que se puede ver aquí, esta obra de arte. Y también es una lista, y es una lista de los datos, las bases de datos que no tenemos. Así que verás aquí unos ejemplos de estos datos. Y ella estaba durante unos años recopilando
datos que no existan, es decir, categorías de datos que no tenemos, que no hay. Por ejemplo, estos son de los Estados Unidos, pero personas trans asesinadas o heridas en casos de delitos de odio, personas excluidas de viviendas públicas por antecedentes penales, y más. Pueden leer estos datos que no existen. Y ella, Mimi, la Onuoha, la puedes encontrar en la obra de arte con este archivador aquí. Y la idea es que entras en una galería, veas este archivador que está aquí con estas carpetas, puedes leer los nombres de las carpetas. Y en los nombres de las carpetas hay los títulos de los datos que no tenemos. Por ejemplo, personas trans dañados en ataques de odio, ¿no? ¿Ves este nombre en la carpeta? Abres la carpeta y no hay nada, porque es que no hay datos que corresponden, no hay nadie que está recopilando datos sobre este tema. Y lo que Onuoha trata de decir con esto es que las bases de datos faltan para una razón, y la razón es el profundo desequilibrio de poder con respecto a la recopilación de datos en el mundo actual. Pensamos en los datos como cosas en la nube, ¿no? Pero los datos requieren muchos recursos para recopilar, para mantener. Requieren muchos recursos, ¿no? Y así que hay unos temas en que nadie con recursos quiere recopilar datos sobre estos temas, ¿no? Hay una dimensión muy política de lo que determinamos que es útil o valoroso para tener datos sobre, ¿no? Y lo que no queremos, no queremos datos sobre este tema, ¿no? Y por eso digamos que un enfoque feminista de ciencia de datos comienza con este tipo de análisis de poder, ¿no? Y también de decir que los sesgos, a veces hablamos de sesgos en los datos, pero hay una forma de sesgo de no tener datos, ¿no? Así que ni se puede sacar los sesgos de los datos si no hay datos, desde que sacar los sesgos, ¿no? Así que también tenemos que pensar en los temas sobre los cuales que tenemos y no tenemos datos, ¿no? Próximo. Gracias. Y bueno, otro ejemplo de examinar el poder, y puse dos porque examinar el poder es un principio en que los datos son súper útiles, ¿no? Los datos, visualizaciones de datos son muy útiles para mostrar problemas estructurales de poder, ¿no? Este es un proyecto que hice con unos estudiantes y también con el periódico Washington Post en los Estados Unidos. En este caso, colaboramos para plantear la pregunta. Eso fue justamente después del homicidio de George Floyd en los Estados Unidos. Y lo que estaba pasando en el paisaje urbano es que estaban activistas bajando monumentos, renombrando calles, y estaba todo este discurso de Cristóbal Colón, que está por todos lados en los Estados Unidos. Y planteamos la pregunta para esto: ¿dónde en los Estados Unidos se conmemora a Cristóbal Colón y por qué? ¿Y por qué seguimos conmemorando a este hombre? Una persona colonial, violenta, que nunca vino a los Estados Unidos, de hecho. Y bueno, lo que hicimos aquí fue lo que se llama scrollytelling, en que bajas y te cuenta una historia sobre los datos. Y lo que salió de esto fue
que Cristóbal Colón está por todas partes en los Estados Unidos. De hecho, hay más que 6,000 referencias a Cristóbal Colón, que incluyen no solo monumentos, pero también ciudades como Washington, D.C., es District of Columbia. Columbia es nombrado por Colón, es la feminización del nombre de Colón. Muchas más ciudades, Columbus, pueden ver aquí en el mapa. Así que es una manera de plantear la pregunta, mira la escala de conmemoración de este hombre, y es eso la conmemoración que queremos, es para plantear la pregunta, ¿no? No es realmente decir que sí, que no, pero mostrar la escala y plantear la pregunta para empezar una discusión pública. Bueno, sí. Ahora vamos a pasar al principio desafiar el poder. Así que para este principio pensamos en la pregunta cómo podemos cuestionar el poder y la desigualdad utilizando la ciencia de datos. No solo mostrar, analizar, pero realmente cambiar, ¿no? En el libro describimos el trabajo de María Salguero. Ella hace monitoreo de feminicidio en México. Y como ustedes aquí, en los Estados Unidos, tengo que explicar lo que es feminicidio, pero aquí creo que no. Son asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género. El feminicidio está tipificado legalmente en México, es decir, que existe una ley, ¿no? Pero el Estado no recopila de manera sistemáticamente los datos sobre feminicidios y no hace público los datos tampoco. Así que sería otro caso de datos faltantes, ¿no? Que datos que no hay, pero la sociedad civil quiere. Realmente hay una demanda para estos datos, ¿no? Salguero empezó a registrar los feminicidios en 2016 y todavía sigue haciendo el trabajo. Ella hace 2 hasta 4 horas al día registrando feminicidios en un mapa de Google que ella extrae de los informes de los medios, es decir, leer los medios y sacar información de descripciones en los medios horribles, crueles y violentas, ¿no? Es una labor muy, muy difícil que hace ella, y ella de hecho nos contó que hace descansos para su salud mental. Pero lo que resultó es que ella ha compilado el archivo público más grande de feminicidio en México. Ella, con este mapa, con su base de datos, ella ha ayudado a familias a localizar sus personas, ha proporcionado sus datos a periodistas y a ONGs, y ella ha ido a testificar en frente del Congreso de México muchas veces. Y en el libro Feminismo de Datos, y también en el segundo libro, hablamos de su práctica como una producción de contradatos, es decir, una producción de datos activistas fuera de los sistemas institucionales, que interviene cuando el Estado y otras instituciones fallan sistemáticamente en garantizar los derechos humanos básicos de su población. Y contradatos, digamos que es una estrategia muy interesante de información, de usar información de una manera activista. Y estamos viendo muchos otros casos de contradatos, datos producidos por sociedad civil. Y contradatos, eso representa una forma de utilizar los datos para desafiar el poder, ¿no? Así que, sí. ¿Cómo estoy para tiempo? ¿Hasta qué tengo? Ok, 5 minutos. Ok, wow. 15 minutos. Ok, perfecto, gracias. Ok, just quiero llegar a... Ok, voy a pasar aquí. ¿Puedes ir a 17? Ups. Sí, atrás. Eso, sí. Ok. Ahora quiero pasar al principio adoptar el pluralismo. ¿Qué quiere decir?
Hasta ahora, en ciencia de datos, hemos trabajado muy poco sobre los procesos participativos en la ciencia de datos. Y si estamos hablando de sistemas algorítmicos o sistemas de inteligencia artificial, aún menos. Casi no hay nada de participación pública en estos sistemas, ¿no? Esto se pone en contraste con otros campos, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en un departamento de estudios urbanos y tenemos mucho escrito y usamos muchos métodos de participación pública, pero estos métodos no se usan, normalmente no se enseña en las clases de informática, pero las personas que se están graduando de informática, ellos están diseñando sistemas que tocan muchas personas, que tienen muchas consecuencias públicas a la vida de muchas personas al país, pero no están acostumbrados a pensar cómo incorporar las experiencias, las perspectivas y las ideas de estos públicos. Realmente es una falta de educación. Es así en los Estados Unidos, no sé, tal vez es diferente aquí. Pero entonces un compromiso con la producción de conocimiento feminista, por definición, implica un compromiso para traer más personas y más perspectivas a la mesa. Es como fundamental en feminismo que una sola persona, jefe del mundo, no puede decidir todo para el resto del mundo, ¿no? Fundamentalmente no es así, esto no es feminista. Así que, ¿cómo podemos empezar un proceso a incorporar más métodos participativos? Vamos a pasar. Nuestro proyecto, quería llegar a hablar un poco de esto, nuestro proyecto Datos contra Feminicidio, porque para mí es un ejemplo muy fuerte de cómo incorporar procesos participativos y métodos participativos dentro de un proyecto de ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollamiento de sistemas. Voy a contarles un poco sobre este proyecto porque entonces quiero como empezar a hablar del otro libro. Es un proyecto que hago con Isadora Cruchen, Silvana Fumega, Elena Suárez-Val, que es aquí. Y venimos de muchas perspectivas, somos de muchos países diferentes. Silvana ha trabajado mucho con estados, ha trabajado mucho en estándares de datos. Isadora, ella trabaja dentro de una escuela de gestionamiento, Business School, y Elena, ella es activista y doctorada en ciencias sociales. Con ellas hemos trabajado este proyecto Datos contra Feminicidio, y voy a explicarles un poco más sobre esto. Sí. Mientras que el trabajo, fue inspirado para mí desde el trabajo de María Salguero en México, de hecho, porque Lauren y yo escribimos un poco sobre su trabajo en feminismo de datos y yo estaba de sabático viviendo en Argentina, es donde conocí Silvana. Silvana me presentó a Elena, después les presenté a Isadora y estamos aquí. Pero me interesaba mucho, estaba muy inspirada por el trabajo y el labor emocional, el cariño que aportó María Salguero a este trabajo. Y cuando estaba en Argentina, estaba preguntando a la gente que conocía, ¿hay más producción de datos de feminicidio? Y aprendí que sí, que hay muchísimo más. Hay muchas personas que hacen, grupos que hacen el trabajo que hace María Salguero para México. Elena, por ejemplo, hace este trabajo para Uruguay. Así que María Salguero no es la única.
De hecho, esto es, bueno, más o menos como empezó este proyecto de datos contra el feminicidio. Y después, ahora de 5 años de investigación y diseño y comunidad con las activistas, ahora sabemos que hay más que 190 proyectos, organizaciones que hacen este trabajo en el mundo. Es decir, que ellos hacen registros de datos de feminicidio desde las noticias, producen estos datos desde la sociedad civil, normalmente sin acceso a los registros de los estados, porque a veces no hay, a veces no pueden, no comparten con las activistas. Y hay muchos de estas esfuerzos desde 2015, cuando vemos Ni Una Menos, vemos un surgimiento de este tipo de como podemos decir, como ciencia de datos, ciudadano o activismo de datos. Es que hay muchos grupos que están haciendo este monitoreo desde, otra vez, sociedad civil. Okay. Así que nos trajo que este fenómeno fue tan transnacional. Y unas de las activistas sí que se conocían antes, y cuando empezamos a hablar con ellas, dijeron, queremos estar en contacto con otras activistas, con otras personas que están haciendo esta labor, porque la labor, como ustedes pueden ver, es muy difícil, es leer artículos de las noticias, copiar, pegar dentro de los bases de datos, es súper difícil, ¿no? Así que querían un acompañamiento, querían intercambiar con otras personas. Así que empezamos este proyecto, Datos contra Feminicidio. Tiene 3 pilares. Es un proyecto de investigación cualitativa, y voy a hablar más sobre lo que hemos descubierto. Es un proyecto con diseño participativo. Hemos desarrollado sistemas digitales de IA para apoyar a este trabajo de seguimiento de derechos humanos con las activistas mismas. Y también es una comunidad de práctica global para que las personas se puedan conocer, encontrar y más. Este es un ejemplo de los eventos que hacemos. Este es el evento del año pasado. Próximo. Y para el proyecto cualitativo hemos entrevistado 41 grupos, más que 75 personas y 18 países, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Canadá y los Estados Unidos. También hemos entrevistado bastante grupos que también hacen este trabajo. Y esto me trae a mi último libro, que resulta de toda esta investigación, de estar en contacto en comunidad con activistas, periodistas, ONGs y las personas que están haciendo este trabajo desde la sociedad civil. El libro, Contando Feminicidio, describe este trabajo creativo, intelectual y emocional de las activistas. Y también describe cómo desde ellas podemos, nosotros dentro de la comunidad de científicos de datos, podemos aprender mucho sobre sus éticas, de cómo hacen su ciencia de datos. Y el libro procede así, hay 4 etapas, es una narración con mucho detalle de cómo ellas hacen este trabajo. Y a pesar de las variaciones significativas en lenguaje, viste que tenemos 18 países, ¿no? Hay mucha variación en lenguaje, geografía, cultura, leyes, política también, pero hay muchos puntos en común en las formas en que las activistas de datos trabajan con los datos. Y estos son las 4 etapas del activismo de datos. Y para cada etapa en el libro trato de escribir cómo las activistas, ellas trabajan con datos y también
qué y cómo sus métodos y sus prácticas se pueden aportar a o desafiar como la sabiduría convencional en la ciencia de los datos. Y uno de los conceptos claves, y este es el concepto que quiero finalizar esta presentación con este concepto, porque yo creo que puede aportar mucho a ciencia de datos conectado con derechos humanos. Y el libro trata de teorizar desde la práctica de las activistas y con las activistas mismas que participaron en el libro, esta idea de un enfoque restaurativo y transformador de ciencia de datos. En cada uno de los 4 capítulos sobre el flujo de trabajo, trato de destacar las diferencias entre las formas en que las activistas de datos llevan a cabo su ciencia de datos y las concepciones dominantes de la ciencia de datos. ¿Y cuáles son las diferencias? Las activistas de datos de feminicidios se centran en el cuidado, la memoria y la justicia. Ellas proceden de las comunidades de las que extraen sus datos. Son ellas mujeres, son mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres latinoamericanas, mujeres queer, son sobrevivientes de violencia ellas. Son madres, familiares, parientes y miembros de la comunidad muchas veces. En lugar de utilizar los datos para solucionar un problema, exactamente, los utilizan para reformular el problema del feminicidio. Ellas lo usan para cuestionar la idea de que la violencia de género es un problema personal y reformularlo como un problema político. Y eso es donde los datos tienen mucho poder, ¿viste? Porque si puedes poner un grupo de eventos en una lista llamado feminicidio, es una forma de categorizar, hacer una categoría muy poderosa, es decir, que este evento que tomó plazo en casa se relaciona con este evento que tomó plazo en la calle, que se relaciona con este evento que tomó plazo en otro lugar, ¿no? Es una forma, es una manera muy, muy fuerte, ¿no? De reformular el problema como problema estructural. Las activistas de datos de feminicidios son muy conscientes del contexto en que trabajan, es decir, de los sesgos y las limitaciones de sus datos de feminicidios. Están usando noticias. Ellas mismas saben que las noticias no van a darles algo comprensivo, ¿no?, del base de datos. Ellas ya saben esto muy bien. Ellas también saben que las noticias son muy sesgadas y en qué reportan. ¿Quiénes muertes reportan los medios, ¿no? Y bueno, para usar sus palabras, ellas hablan de su papel como cuidadores de los datos y de las personas y de las vidas representadas dentro de los datos. Ellas están muy próximos y íntimos al proceso de recopilación de datos, mientras que los científicos de datos convencionales, ellos suelen trabajar con datos de segunda o tercera mano, ¿no? Bajamos datos desde el internet, no sabemos nada de cómo estaban producidos, ¿no? Las activistas de los datos utilizan sus datos para comunicarse con muchas audiencias diferentes, desde las familias hasta el Estado, hasta los medios de comunicación y públicos más grandes, ¿no? Y todas estas conversaciones, incluso conversaciones con Elena y mis colaboradoras, me llevó a formular este concepto de la ciencia de datos restaurativa y transformadora. Ok, ¿cómo estoy para el tiempo? Ok, perfecto. Así que les quiero dar la definición bastante rápido de qué quiere decir esto. Ciencia de datos restaurativa es utilización de datos para restablecer los derechos, la dignidad, la vida, la convivencia y la vitalidad, ¿no?
La restauración busca, ante todo, reducir el daño, reparar las relaciones y curar las heridas materiales y espirituales dejadas por sistemas de poder violentos y desiguales. Así que tiene que ver más con el corto plazo, con la reparación y más. Y próximo. Tengo que pasar, pero hay unos ejemplos aquí. Próximo. En contraste, mientras que la restauración tiene que ver con la curación, la reparación, la transformación implica trabajar para desmantelar y cambiar las condiciones estructurales que produjeron la violencia en primer lugar. Es decir, que es trabajo a largo plazo y yo creo que está encapsulado perfectamente por Laura Hernández Pérez, que dice: nuestra aspiración es erradicar la violencia, no se trata de prevenirla ni de gestionarla. Nuestro sueño es erradicar todas las violencias. Es decir, que el trabajo es usar la ciencia de datos para realmente transformar de una manera permanente y a largo plazo el mundo en que vivimos a un mundo en que no hay feminicidio. Es muy importante para las activistas de datos y yo diría para todos nosotros que trabajamos con temas de datos, con derechos humanos, tomar en cuenta, siempre tomar en la cabeza, ¿no? Siempre llevar con nosotros esta esperanza en que sí se puede cambiar el mundo a un mundo en que no hay feminicidio, en que no hay violaciones de derechos humanos. Tenemos que trabajar para este mundo, no solo para poner curitas a los síntomas de una sociedad rota, ¿no? Y aquí ejemplos de como producciones de datos un poco más transformadoras que pueden tomar plazo en las políticas y las leyes que los grupos han participado en pasar en sus países, pero también en las intervenciones a grandes escalas, como esto aquí. Y ahí te dejo con este concepto de datos, ciencia de datos restaurativa y transformadora. Próximo. Y los principios de feminismo de datos, y me pueden contactar en cualquier momento y muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy honrada de compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, profesora de Ignacio, por tan interesante e inspiradora conferencia. Ahora tenemos un tiempo para el debate, para la conversación, para las preguntas. Les pedimos que quienes tengan alguna pregunta, algún comentario, levanten la mano. Nosotros les vamos a proporcionar un micrófono. El debate va a estar moderado por la profesora Bernasconi. Y les pedimos, sí, por favor, precisión y concisión para que todos podamos participar en las preguntas. Y aprovecho de también para las personas que están conectadas a través de YouTube, contarles que también pueden formular sus preguntas y que va a haber una persona a cargo de recolectarlas y leerlas en el transcurso de la conversación. Así que por favor les pedimos que levanten la mano a quienes estén en la sala y pues les vamos a proporcionar un micrófono. Gracias, Felipe. La idea es, para no pasarnos del tiempo, vamos a tomar todas las preguntas para que Catherine pueda responderlas, a veces son complementarias, y porque nos espera un café, para que tengamos también un tiempo ahí de diálogo más distendido afuera. Entonces, veo Felipe, aquí. Y Ariane después. Felipe. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Felipe Mallea del Servicio Nacional de Migraciones. A propósito de
que los datos es un asunto de poder, ¿cierto? En el caso de Chile y en el caso de los casos de estudio de data justa, mi pregunta es por la legitimidad del dato. ¿Ya? Como que no cualquier dato adquiere legitimidad y por tanto no cualquier dato puede ser usado para fines de uso estatal. En el caso de femicidio, la Red Chilena de Violencia contra las Mujeres lleva un registro histórico y ellas cuentan más casos de femicidio que lo que cuenta el Estado, ¿cierto? En los casos de violencia institucional sucede lo mismo. Se vio para el estallido, las organizaciones de derechos humanos contaron más formas de victimización que las que podía contar el Estado, y así. Y el Estado tiende a reducir esos datos o esos números en relación a los procedimientos institucionales que tiene para hacer eso. Entonces, ¿cómo convive la posibilidad de que el Estado pueda efectivamente construir datos que sean a la vez legítimos, que le hagan sentido a la sociedad civil, que también está mirando el mismo fenómeno, y a partir de eso el Estado pueda tomar decisiones ad hoc con un dato que efectivamente sea legítimo, tanto para ellos como Estado, como para las organizaciones de la sociedad civil? Porque en general el Estado va a hacer uso de sus propios datos para tomar decisiones y no así con los datos de la sociedad civil necesariamente. Eso, muchas gracias. ¿Tomamos varias o...? ¿Aló? Primero que nada, felicitar por la presentación. Me paro porque estoy muy lejos. Yo quería preguntar cuál es como el primer paso que tenemos nosotros como Sur Global, específicamente en Chile, para llevar a cabo investigaciones tan importantes como las que tú mencionas, considerando de que igual la desigualdad digital en este lado del mundo es considerablemente mayor que lo que pasa en Estados Unidos y México. También considerando de que la ciudadanía tiene poco acceso a la digitalización en general, al menos en Chile, es un problema súper importante. El uso, por ejemplo, de inteligencia artificial en el día a día, solamente desde estudiante universitario hacia adelante está comenzando a utilizarse, pero ¿qué pasa con todo el resto, que es la mayoría? Entonces la pregunta focalizada es cómo uno, yo soy estudiante de pedagogía, cómo uno como futuro investigador y tanto, no solo futuro investigador, también la ciudadanía en general puede partir para realizar investigaciones tan importantes, pero desde aquí, desde nuestro lugar al final. Eso. Gracias. Ariane, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias por la presentación de este proyecto, por la conferencia de Catherine. Yo no puedo dejar de felicitar esta iniciativa a todas las investigadoras que están detrás de esto. Hace que uno vuelva a confiar en la intuición de las académicas, en que existen problemas relevantes en los que pueden incidir, y eso me da mucha esperanza. También una elección de una conferencista que nos motiva a seguir adelante. Yo quería preguntar, generalmente levantar la información es lo más difícil, por eso generalmente estamos usando datos e información que ya está producida, ¿cierto? Que está disponible en distintas plataformas. Lo que no tenemos es la clasificación del dato como nosotros la queremos. Ese proceso de clasificación a través de, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿nos podrías contar si conoces cómo funciona? Nosotros en el Instituto Nacional de Derechos Humanos levantamos muy poca información propia. Usamos muchos datos ya producidos, o sea, información ya producida, y tratamos de transformarlo en un dato de derechos humanos, que no es el que originalmente está pensando la institución que produce la información. Tratamos de clasificar. En esa clasificación es más manual todavía. Lo mismo que hacen los archivos, a lo mejor los archivistas, para visibilizar documentación que ha sido invisibilizada, como por ejemplo en Chile las poblaciones negras que no aparecían en los archivos hasta que se incluyó el tag
la clasificación de negros o mujeres. No existían los documentos para poder llegar a esa documentación, sin embargo la documentación existía. Acá pasa lo mismo. Con inteligencia artificial conoces casos que ya se estén utilizando para aplicar clasificaciones y entonces generar nuevos datos de la información ya producida. Si puedes contar algo de eso. Y ahí cerramos esa. Hola, me subo a las palabras de agradecimiento. Yo soy Arián y estoy estudiando de informática y estudié administración pública antes, entonces ahora mi curiosidad está más centrada en los datos, en su producción y en su almacenamiento. Y me cuestionaba que, entendiendo que el dato se busca dentro de la perspectiva feminista, incluir nuevas perspectivas, nuevos relatos, si la forma más eficiente sería hacerlo a través de una base de datos no estructurada. Siento que tiene que ver con lo que habla, no me acuerdo, no sé su nombre, la de Loreto, en el sentido de que pasan los años, uno se va dando cuenta de que cometió un error al no incluir cierto atributo, dato dentro del gran dato, no, quiero ser un poco más genérica al hablar, y como que las bases de datos estructuradas se van quedando fuera, pero también entiendo que dentro de la población y del Estado incluso estamos como en el Excel recién. Y quisiera que nos contaras cómo lo manejan estas organizaciones, cómo lo hacen para poder ser más, ¿cómo decirlo?, más líquidas, más como moleables, porque eso es el atributo genial que tiene una base de datos no estructurada, que permite que se transforme y que se pueda sacar todo más veloz y esas cosas. Gracias. Te vamos a pedir que hagas un esfuerzo de síntesis porque tengo dos preguntas más de las personas que nos están siguiendo por el streaming. Alejandra Marinovich pregunta... dice, gracias por la conferencia. ¿Cómo esta experiencia de justicia de datos ha impactado en la forma y prioridades de tu propia labor investigativa? Labor investigativa. ¿Sí? Debo tratar de contestar. Espera, yo las tengo anotadas. Y la otra... sí. Y la otra es... de Cami González, muchas gracias por la presentación. Y la pregunta es esta: ¿qué haría feminista a una ciencia de datos que trabaja con datos generados por las instituciones del Estado? ¿Sí? Yo diría hay tres preguntas, la de Felipe, Loreto y la de Cami, que en el fondo te están pidiendo quizás una reflexión de cómo llevar estos principios y tu experiencia al modo en que el Estado registra, clasifica, produce información para estos fines que persiguen proyectos como el nuestro. Ok, wow. Estaba tratando de hacer apuntes aquí, pero bueno. Tal vez empiezo con la primera pregunta y la última, cómo se relacionan un poco con el Estado. Y para contestar es interesante pensar si se puede trabajar con una base de datos del Estado de manera feminista, y yo diría que la respuesta es súper sencilla, es sí. Y yo digo esto no porque las bases de datos del Estado son feministas, porque normalmente la mayoría no lo son, pero porque se puede siempre utilizar los datos de una manera crítica y feminista. Es decir, que se puede siempre, y yo diría que ni es una práctica feminista, es una práctica buena de ciencia de datos, de entender la perspectiva y las limitaciones de quien publica la información, ¿no? Eso siempre es muy importante en ciencia de datos, entender esto. Es decir, que siempre se puede usar los datos, pero se puede usar de una manera crítica siempre. Se puede criticar lo que no hay. Se puede criticar las categorías que aplica el Estado, ¿no? Puedes identificar categorías que no están.
o tratamiento de personas dentro de base de datos que está mal, ¿no? Así que yo creo que sí se puede usar. Y es importante usar porque las instituciones, bueno, si estamos hablando de ciencia de datos, las instituciones son las que producen la información. Más que nada, hay cosas sobre las cuales no vamos a tener información. Feminicidio es una de las cosas que sí se puede conseguir información de las noticias, pero hay muchas cosas que no aparece. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos un discurso de mortalidad materna, ¿no? Y que está muy racializada. No se puede conseguir números de mortalidad materna por las noticias. Es una cosa que no se puede recopilar desde perspectiva de sociedad civil, ¿no? Pero en cuanto a la primera pregunta, es muy interesante lo que dijo Felipe sobre como datos institucionales o datos oficiales y datos activistas, ¿no? Y lo que yo diría desde la investigación que hicimos es que no hay un estado donde entrevistamos activistas que acepta los números de las activistas, ¿no? Y, por ejemplo, en México es verdad que los números de María Salguero son casi los dobles de los números que produce el gobierno de México. Pero lo que Elena llama esta brecha como una discordancia, ¿se llama? Discordancia de datos. Y lo que yo diría es que esta discordancia no es que tenemos que decidir cuál es la verdad y cuál no, ¿no? Pero es una discordancia que puede producir conversación, discurso, y en unos casos puede producir contacto entre el Estado y las activistas para hablar de por qué los números son diferentes. Y en muchos casos los números son diferentes a propósito. A veces las activistas están proponiendo una definición de feminicidio que es mucho más amplio de la definición del Estado. Por ejemplo, unas leyes codifican feminicidio como solo feminicidio íntimo, mientras que una definición desde la perspectiva, bueno, feminista y activista sería no solo de feminicidio íntimo, incluye muchas más como categorías de feminicidio. O, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ellas cuentan la Alianza para el Mapeo de Feminicidio Feminista en Ecuador, ellas cuentan suicidios inducidos por la violencia que estaba experimentando la mujer, es feminicidio para ellas, pero para el Estado no. Pero para ellas es una manera de decir que sí, de contar que sí, y de hecho en el caso de Ecuador, ellas, bueno, yo no sé si todavía es el caso, pero antes, cuando les entrevistamos, cada mes estaban ellas reuniéndose con el Ministerio de las Mujeres, que contaba feminicidios para el Estado, estaba reuniéndose cada mes para hacer como las cuentas, ¿no? Para hablar de cada caso, entender la perspectiva de los otros y capturar casos, que a veces el Estado tenía casos que ellas no, y a veces ellas tenían casos que el Estado no había capturado. Así que yo creo que hay maneras de potencialmente colaboración entre las activistas y el Estado, aunque sea adversarial, ¿no? Aunque no están de acuerdo, pero sí es un proceso de discutir, ¿no? Expandir intencionalmente, ¿no? Y let's see. Sí, inteligencia artificial. Ay, me encantaban estas preguntas aquí de cosas más técnicas, sí. Yo diría que sí, que tal vez si ustedes tienen archivos muy grandes
tal vez sería muy interesante mirar el uso de inteligencia artificial, y si alguien te dice que requieres mucha computación o algo así, es mentira. No necesitas ChatGPT o Large Language Model, no necesitas comprar una gran nube de computación. Lo que puedes hacer es entrenar. Bueno, yo estoy ahora a favor de modelos sencillos, no de grandes IAs generativos que tienen muchos sesgos, pero con su corpus de información se podría entrenar una máquina, identificar los documentos y clasificar los documentos como tus empleos identifican y clasifican. Es decir, que si tú tienes los datos de entrenamiento, si tienes ya un base de datos que son documentos que tienen las categorías y las tipologías que ya quieres, ya sabes que quieres, sí puedes entrenar una máquina. Si un humano puede hacerlo mirando el documento, una máquina probablemente puede hacerlo mirando el documento. Y es algo que con que puedes experimentar. Y yo creo que sería interesante, sobre todo para, como tú habías dicho, como producir datos o counts of cosas diferentes, tipos de documentos, cosas así. Yeah. ¿Cuál? Ok, hay un proyecto de data género que ya hace eso. Es un proyecto que Data Género en Argentina trabajaron con un juzgado para identificar casos de violencia de género a partir de sentencias judiciales que no están tipificadas como casos de género. Entonces es ya un proyecto que generaron la inteligencia artificial para entender a partir de datos que no mencionan ciertas categorías y recategorizarlas de una perspectiva. Me encanta. Sí, y me encantaba también esta pregunta de base de datos no estructurados, porque sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos normalmente hablando de casos, de archivos que no son solo números, a veces no vienen a nosotros de una manera estructurada. Así que me encanta la idea de plantear la idea de usar bases de datos no estructurados. Y lo que hay que pensar, yo creo que desde la perspectiva de la informática, y se relaciona un poco con esta pregunta aquí, es cómo se puede facilitar el retrieval, buscar y sacar información de bases de datos no estructurados, ¿no? Eso me parece un poco más difícil desde el punto de vista del interface, pero lo que para mí me estás planteando una pregunta súper interesante desde informática. Y para mí también las bases de datos menos estructuradas pueden también ayudar el feminismo de datos, porque en feminismo de datos pensamos los datos no solo como números, no solo datos cuantitativos, ¿no? Pero datos pueden ser imágenes, videos, testimonios, cuentos, ¿no? Pueden ser muchas cosas, artículos, ¿no? Así que si estamos pensando de una manera expansiva de lo que son los datos, cómo podemos archivar y describir los datos y también cómo podemos sacar información de estos datos. Pero me encanta la pregunta y espero que desarrolles un sistema así. ¿Contesté a todo? Sí, no, súper importante este tema de desigualdad digital, es muy importante. Y lo que quiero decir a eso es, bueno, para nosotros, por lo menos en este proyecto,
no usamos tecnologías súper avanzadas. Tenemos unos mitos, yo creo, que en académica y también en las disciplinas que estudian cosas digitales, de que necesitamos mucho dinero, necesitamos acceso a mucho poder de computación. Por este proyecto no fue así, por ejemplo. Mucho de las cosas que hicimos con Excel. No, en serio, la que estamos usando cosas muy sencillas. Y yo siempre estoy tratando de pensar, y hay personas ahora que están hablando de decomputing o small computing, computación pequeña, computación menos intensivo, también para el planeta, también por razones ambientales. Así que no es negar que hay una brecha digital, porque sí hay, pero también lo que quiero decir es que se puede hacer muchas cosas con tecnologías sencillas, tecnologías gratis, tecnologías humildes. Y yo siempre prefiero esto, porque siempre nos están vendiendo las nubes y todo esto, pero todo esto viene con un gasto material, pero un gasto también ambiental. Así que, bueno, yo creo que nosotros todos tenemos que pensar en la computación más pequeña, modelos más pequeños. Pero gracias. Bien, les pido por favor un aplauso. Para cerrar, con esto llegamos al final de la ceremonia de lanzamiento de nuestro núcleo Milenio Data Justa. Queremos agradecer, por supuesto, a la profesora Catherine D'Ignazio, a las autoridades y a cada una y a cada uno de ustedes por compartir con nosotros este espacio, a la gente también que nos ha seguido vía streaming, vía YouTube. Les recordamos que, por supuesto, pueden seguir todas nuestras actividades, noticias, pueden interactuar con el equipo a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a visitar nuestra página web www.datajusta.cl, a seguirnos en la cuenta de Instagram datajusta.milenio, @datajusta.milenio, y pueden usar allí también el hashtag gato datajusta y etiquetarnos y compartir sus experiencias, momentos destacados de esta inauguración. Una vez más agradecemos su presencia, su participación, y a las personas que están aquí presentes en el aula les invitamos a un encuentro, un café aquí al costado del aula magna. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.